Fantasma. Fue un lunes 13 de enero del 2020 cuando Ernesto iba en su carro, iba rumbo a su trabajo y transitaba por una de las avenidas más concurridas del fraccionamiento Hacienda Victoria aquí en Mazatlán, Sinaloa. Él viajaba muy tranquilamente, había pasado a comprar su café como todos los días. Casi terminaba la madrugada, ya casi eran las 6 de la mañana y los rayos del sol ya empezaban a aclarar el día, con esto quitando la densa neblina que se encontraba ese día. Todo parecía muy normal como todos los días, pero de repente al llegar al cruce del Boulevard Atlántico y Santa Cecilia, donde se encuentra una torre de la Comisión Federal de Electricidad, vio algo que lo cambió todo ese día, ya que de repente vio un bulto que colgaba de la torre. Eso parecía algo extraño, pero pues al principio no le dio mucha importancia y él siguió su camino. Ya cuando llegó a ese cruce del bulevar, se encontró con la sorpresa de su vida, ya que frente a él había alguien que se había quitado la vida. Esto a Ernesto definitivamente lo dejó paralizado, ya que es algo a lo que no estaba él preparado, ni mucho menos algo que lo había visto antes. Entonces, de la impresión, frenó de repente y quedó observando lo que estaba viendo. Quedó más aún impresionado cuando se dio cuenta de que esa persona que se había quitado la vida, al parecer, había sido un menor de edad. Al mismo tiempo que estaba sucediendo esto, unos minutos antes, una madre desesperada había reportado a su hijo desaparecido, ya que ella indicaba que había salido muy temprano su hijo por la madrugada y sin rumbo, lo cual ella desconocía totalmente su paradero. Desesperada, la madre pedía ayuda para poder encontrar a su hijo, ya que había dejado una carta la cual le resultaba muy inquietante a ella. Y esto es lo que decía la carta. Este es el día. Siempre me he preguntado qué hay después de la muerte. Al leer la carta, su madre fue quien rápidamente dio aviso a las autoridades, ya que temía por la integridad de su hijo. Pero fue muy tarde, ya que lo que había visto Ernesto y le había reportado a las autoridades había sido el niño que había tomado la decisión de suicidarse. Esto con 12 años de edad, lo cual impresionó a todos, dejando un sabor amargo para los mazatlecos aquel día. Todas las personas que pasaron por ahí y vieron la escena quedaron sorprendidos para toda su vida, ya que no va a haber momento en el que pasen por ahí y no recuerden lo sucedido. Pero ¿qué orillaría a este joven niño a tomar esa decisión? ¿Por qué lo habrá hecho? Eso muy pocos lo sabemos, ya que si nos ponemos a analizar lo que está pasando con los menores de edad y los adolescentes hoy en día, pues podemos ver que lamentablemente ellos se encuentran hundidos muchas veces en la tecnología, ya sea en las redes sociales, en los videojuegos, entre otras cosas. Recordemos que pues lamentablemente la tasa de divorcios hoy en día es muy alta, así como las familias disfuncionales. No digo que este joven haya venido de una familia disfuncional ni nada por el estilo, sino que simplemente a veces hay circunstancias las cuales orillan
a una madre, a un padre, a dejar solos a sus hijos por mucho tiempo del día, lo cual hace que ellos tengan un escape hacia la tecnología, ya sea en videos de YouTube, que se obsesionen con un canal, en las redes sociales, en un videojuego. Las actividades tales como leer un libro, salir a jugar con sus amigos, cada vez son menos frecuentes, e inclusive los niños hoy en día casi no prefieren los juguetes porque prefieren las tablets, los celulares, las computadoras, entre otras cosas. ¿Qué es lo que pasa con estos jóvenes y con estos niños que se enfocan muchísimo en la tecnología? Muchas veces hacen que se pierdan y, como bien sabemos, mucho de lo que está en internet es falso. Mucho contenido de canales de YouTube son cosas inventadas por sus propios creadores de contenido, lo cual muchos hablan de conspiraciones, muchos hablan de retos, y cada vez los jóvenes se van obsesionando más con esto. Si analizamos lo que dijo este niño, es decir, este es el día, siempre me he preguntado qué hay después de la muerte. Podemos ver que son cosas que pueden ver en ciertos canales de YouTube, que tal vez hablen de la vida después de la muerte, y todo este tipo de cosas que a veces resultan fascinantes, pero que uno sabe que mucho de eso no es cierto. Pero a veces no hay un adulto para que pueda ir guiando a ese niño y de que pueda entender que mucho de lo que ve no es verdadero, es algo inventado. Así como también podemos ver a un grupo de niños en otro video que se dio mucha difusión en las noticias, en los cuales los niños jugaban a ser sicarios y a hacer narcoejecuciones, tal y como aparecen en muchos videos en ciertas páginas de internet, los cuales muestran los videos de cómo son decapitados los rivales de estos cárteles de la droga, y son grabados en video. Y estos niños era exactamente lo que hacían. Era un grupo de niños que jugaba a ser sicarios y a hacer narcoejecuciones. Y lo más escalofriante es que los niños decían exactamente lo que llegan a decir estos narcos al cometer estos crímenes, ya sea decapitando. Usaban las mismas palabras, esos diálogos tan escalofriantes, y todo era un juego. Así que si nos ponemos a pensar en qué hacen estos niños viendo esos videos a una edad que yo creo que no rebasan los 10 años, pues podemos ver que cada vez se van siendo más insensibles y tienen mucho menos empatía por los demás. Si estos niños tienen al alcance ver estas narcoejecuciones y ver cómo decapitan a las personas, pues es algo que ya no les va a sorprender. Al igual que un grupo de niños ya casi adolescentes en un estado de aquí de México, que jugando al secuestrado llegaron y mataron a un niño de una forma muy horrible. Esto también nos acerca a eso mismo, a qué verán esos niños dentro de las redes sociales, en los videojuegos, y que pues lamentablemente ellos no son guiados por un adulto que les pueda indicar qué es lo que es más educativo para su edad. Y pues lamentablemente tal vez estos niños pasan horas y horas viendo todo este contenido que no deben de ver. Si tú eres un adulto, el cual por ciertas circunstancias no puedes pasar mucho tiempo con tu hijo o tu hija, a veces basta solamente unos minutos o una media hora para poder revisar qué es lo que ve en su celular, qué es lo que ve en su computadora, todo ese contenido que pasa tal vez horas y horas viendo, y estar un poco más al pendiente. Recuerden que los niños siempre van a ser el futuro de nuestro planeta, y por lo cual tenemos que cuidarlos mucho. Este joven de 12 años que se suicidó colgándose de esa antena de la Comisión Federal de Electricidad
fue una víctima más acerca de esto, de tal vez la poca empatía de los demás, de tal vez ser un joven solitario, el cual tenía muy poca comunicación con demás niños, con demás jóvenes o con algún familiar, hasta que fue muy tarde. Así que este fue el video del día de hoy. Espero que nos haga reflexionar acerca de lo que sucedió. Y esto fue La Guarida del Fantasma. Recuerden de suscribirse al canal y nos vemos muy próximamente en alguna otra historia.